Bienvenidos y bienvenidas a Libros al Aire, un programa en el que nos interesa acercar a nuestra audiencia a la manera en que se piensan, conciben y construyen los libros. Hoy vamos a conversar con Mauricio Mengíbar en torno a su libro Para escribir la historia, una invitación. Me acompaña Alexander Jiménez como copresentador y vamos a comenzar conversando un poco sobre quién es nuestro invitado. Mauricio Mengíbar es profesor en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, es bachiller en Sociología, máster en Ciencias Políticas y doctor en Historia. Ha investigado y escrito sobre tópicos como los movimientos sociales, los procesos de colonización y las historias de las masculinidades. También ha sido facilitador de procesos de interaprendizaje en campos como la violencia de género, la sexualidad y la homofobia en distintas instituciones como el MEP, la Caja Costarricense del Seguro Social y varios ministerios e institutos como el INAH o el Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente es director de la Escuela de Estudios Generales. Te damos la más cordial bienvenida, Mauricio. Bienvenido. Muchas gracias. Queremos comenzar conversando sobre esto. Este libro tiene una especie de enemigo tácito, implícito, que es quien piensa la historia como una especie de penitencia, así arrancas el libro. ¿Por qué consideraste importante desmentir esa manera de encarar lo histórico? Bueno, ya posiblemente habrá corrido mucha agua sobre esa afirmación. Yo lo hago desde mi propia experiencia, que desde mi perspectiva es fundamental, ¿verdad? Cualquier escritura parte de la experiencia. Y mi experiencia, allá por los años 80, digamos, en el colegio, estaba marcada por esta forma de no explicar, de concebir la historia, ¿verdad? Es decir, una sucesión de personajes, de grandes personajes, hombres todos, por supuesto, la mayoría, salvo Pancha Carrasco y alguna que por ahí asomaba, presidentes, ¿verdad? Jefes de Estado que construían caminos, hacían carreteras, constituciones, exportaban café, etc. Y era francamente aburrido, ¿verdad? Era la cosa más aburrida, lo cual es una tristeza, porque la historia es maravillosa. La historia, todos y todas tenemos historia, ¿verdad? Y en ella nos entendemos, en ella nos podemos comprender. De ahí que eso nos topábamos, digamos, en la Escuela de Estudios Generales, en mi verdadero oficio, que es el de profe de historia, ¿verdad? Estudiantes muy desmotivados, ¿verdad? Uno preguntaba a quién les gustaba la historia y algunos medio levantaban la mano. Hay una alergia a la historia. Sí, la mayoría decía, no, yo no, profe. Y entonces era explicar cuál es la caja de herramientas de las personas que hacen historia, de verdad. Es decir, a qué herramientas mentales, a qué procedimientos parten, ¿verdad? Para demostrar, ¿verdad?, que la historia no es solo eso, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad?, contra la que hay que disputar, ¿verdad? Y cada momento tendrá sus formas de enseñar historia que hay que discutir, ¿no? Entonces, esa es la motivación inicial. Y se nota mucho que vos intentás huir de esa manera, digamos, de concebir la historia como una penitencia o como un sufrimiento. Y también hay una decisión que a mí me encanta, que es romper con esa idea de la historia como el relato de los hechos maravillosos de hombres maravillosos, ¿verdad? Y por eso me parece un gran acierto, y yo quisiera hacerte esta pregunta, que comences con ese texto de Bertolt Brecht, de las preguntas de un obrero ante un libro. Y en ese texto Brecht se pregunta, ¿quién hizo la historia? Alejandro Magno, los Césares romanos, Felipe II, Federico II. ¿Quiénes hacen la historia? Sí, esa es una discusión fundamental, ¿verdad? Precisamente que forma parte de las capas de debate que hay en torno a la construcción de la historia como disciplina o como ciencia, ¿verdad? En el siglo XIX, que es cuando eso que llamamos historia como ciencia surge, digamos, en este momento, digamos, de la modernidad, están pensando en una historia que tiene varias características, lo que se llama el historicismo. Una de ellas es el hecho
relatado de manera cronológica, lineal, exactamente, como que si no hubiese, ¿verdad?, otros enredos, otras contradicciones. Uno tiene diferentes tiempos, dirán luego otros historiadores. Esta historia, ¿verdad?, que construyen estos grandes personajes. Por ejemplo, si uno ve y va a la sabana y ve el museo, está don Ricardo, ¿verdad? Creo que ahí en una estatua. Y si ustedes ven en diferentes ciudades, están estos chavalos montados en su caballo con la espada, etcétera, ¿verdad? Esos son sobre los que se narra, ¿verdad? Esos son los que hacen la historia. Y además, algo que es, bueno, los documentos de archivo son maravillosos, ¿verdad? Pero se pensaba que la historia únicamente se relataba a partir de lo escrito, lo cual tiene una seria limitación, ¿verdad? Es decir, quiénes escribían en el siglo XIX, ¿verdad? Bajo qué óptica, y entonces, por lo tanto, qué historia podríamos construir a partir de la escritura, ¿verdad?, de alguien que además escribe con un interés en especial, ¿verdad? Ahí tiene una intencionalidad el texto, la proclama del presidente o del jefe de Estado, del emperador, etcétera, ¿verdad? Y esa era la fuente privilegiada, ¿verdad? Y parte de lo que discutimos ahí, por ejemplo, hay historiadores como Robert Darnton, ¿verdad?, que dice, vamos a interpretar de manera diferente los cuentos de la Caperucita Roja. Y uno dice, ¿cómo la Caperuza Roja? ¿Verdad? Claro, la Caperucita Roja es más hot, ahí, más roja, ¿verdad?, de lo que nos llega, digamos, ¿verdad? Porque había una advertencia, ¿verdad? Había una moraleja, dice Darnton, ¿verdad?, al respecto de por qué se escribe ese cuento, ¿verdad? Las cosas son peligrosas en el antiguo régimen. En los caminos pueden pasar cosas terribles, ¿verdad? Y la Caperucita Roja es parte de la moraleja que popularmente se construye. Entonces, hay otras fuentes, ¿verdad? Esto tiene que ver con otra cosa que te queríamos preguntar, o a la que nos gustaría que te refieras, que es otra apuesta fuerte de tu libro, que consiste en pensar la historia como una labor de invención, de creación. No la historia como la acumulación de datos o de estos grandes hechos y figuras históricas, ¿verdad? Sí. Sino como una labor de creación en relación con los archivos, una labor de interpretación. Háblanos un poco de esa dimensión de lo histórico que tiene que ver con reconstruir el pasado, recreándolo. Sí, ¿verdad? Es decir, si nosotros salimos aquí, ¿verdad?, a la calle y esperamos ver pasar la historia, creo que nos quedaríamos un gran rato, ¿verdad?, esperando, ¿verdad? Hay que ir a buscarla, es decir, no nos está dada. Eso que llamamos dato es algo que construimos, un dato, un hecho histórico. Algunos dicen, es una relación siempre constante y a veces contradictoria entre lo que sucedió o lo que logramos saber que sucedió y quién hace la historia, ¿verdad? Es una pugna constante. Y entonces, esto implicaba, digamos, por ejemplo, antes, volviendo al historicismo, implicaba que yo narraba lo que decía ahí en estos textos escritos y ya tenía la narración histórica, ¿verdad? Pero las nuevas tendencias, ¿verdad?, entrado el siglo XX, que comienzan a discutir con esta concepción historicista, dicen, no, es que tenemos que plantearnos preguntas, ¿verdad? Y eso es parte del común denominador de las diferentes disciplinas, de la ciencia, de las humanidades, etc. Hacerse preguntas para encontrar ahí buscar una explicación, ¿verdad? No una mera descripción, sino una interpretación, ¿verdad? Entonces, tenemos que salir a buscar el dato hasta donde las fuentes nos lo permiten, ¿verdad? Entonces, es una labor mucho más creativa que simplemente enumerar cosas que sucedieron. Y bueno, y hay otros elementos que ya hablaremos sobre, como la teoría, etcétera. Ya hablaremos de eso. Sobre esas preguntas históricas vamos a seguir conversando con Mauricio Mengíbar y sobre las reflexiones contenidas en su libro Para escribir la historia, una invitación. Vamos a una breve pausa. Seguimos con Libros al Aire, hoy con nuestro invitado Mauricio Mengíbar, quien nos habla sobre su libro Para escribir la historia, una invitación.
Conversábamos antes del corte, Alex, sobre el tema de las preguntas y el rol de las preguntas en la labor historiográfica. Sí, yo quisiera volver sobre esto porque esto es algo que es central en la argumentación de tu libro, Mauricio, que es el lugar que tienen las preguntas en el trabajo de las historiadoras y de los historiadores. Y una de tus afirmaciones supone que la historia no pasa por ahí, uno la ve pasar o uno va a verla pasar, que en realidad hay que preguntarse y hay que construir en algún sentido los hechos históricos. Los hechos históricos no están ahí, los hechos históricos son construcciones de las historiadoras y de los historiadores a partir de preguntas que se hacen. Y aquí yo quería hacerte esta observación, porque aquí hay una paradoja. Nadie puede hacerse preguntas desde la nada. O sea, cuando uno se pregunta algo, ya tiene que saber algo. ¿Cómo se hacen preguntas las personas que se dedican a construir hechos históricos? ¿Verdad? Porque también uno podría decir, bueno, es que hay que sentarse a preguntarse. No. O sea, nadie se hace preguntas sobre algo acerca de lo cual no tiene ya un cierto conocimiento. Muchas de estas preguntas nacen en un contexto, ¿verdad? Es imposible negar la relevancia que tiene la historicidad de las preguntas. O sea, las preguntas son históricas también, ¿verdad? ¿Y qué estamos diciendo con esto? Por ejemplo, no es casual que las mujeres se hagan preguntas al respecto de la dominación y la subordinación, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y diferentes preguntas han sido planteadas por ellas en diferentes olas, y cada pregunta tiene un contenido completamente distinto o renovado, ¿verdad? No es casual, por ejemplo, que las feministas negras se pregunten sobre la opresión, ¿verdad? No como las feministas blancas, Claro. ¿verdad? Tiene que ver a mí me encanta la categoría de experiencia que plantea Edward Palmer Thompson, ¿verdad? Que dice, bueno, es que la experiencia nos sale a la vida, nos enfrenta a hambrunas, nos enfrenta a guerra, nos enfrenta a la subordinación, etc. Entonces, ahí hay un primer elemento. Yo, por ejemplo, tengo un par de preguntas que son para mí significativas. Y uno tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las masculinidades. Antes decía Camilo de las cosas que he participado, y eso tiene que ver con mi experiencia de hombre interpelado por compañeras feministas de diferentes escuelas, ¿verdad? O también yo tengo otra pregunta en mi investigación que tiene que ver como hombre mestizo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pregunto sobre esto, estoy preguntándome sobre mi historia, pero también sobre la historia en este contexto. El tema del racismo, la misoginia, el androcentrismo tienen vital importancia en este contexto, por ejemplo. Entonces, es una combinación de elementos. Hay un asunto que se relaciona con este que mencionas, que tiene que ver con una interpelación que lleva a cabo tu libro a lo largo de los distintos capítulos. Y es una interpelación que realizas a las personas lectoras, como si dijeras, esto tiene que ver con usted, el estudio de la historia no es algo que le sea ajeno. Aun cuando usted quiera creer que la historia es algo que le resulta ajeno, usted está configurado por esa historia, de manera tal que esto no es solo algo que le ocurre al historiador o a la historiadora, sino también a las personas comunes y corrientes. En el libro hay una insistencia en eso. Sí, yo quería agregar algo, Mauricio, tiene que ver con esto. Tu libro es un texto amoroso, escrito, creo yo, para gente que comienza la aventura universitaria. Yo lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo leyéndolo, pero tengo la impresión de que está imaginado como un libro para acompañar a alguien que está empezando una vida académica, dibujándole debates, conceptos, autoras, textos. Y entonces hay un tono ahí, yo digo que es amoroso porque es un tono de cuidado, de afecto, que tiene que ver con esta forma de enunciación de la que habla con esta figura Camilo. de la invitación. Sí. Háblanos un poco de eso. Sí, contanos. Sí, digamos, eso, como yo les decía antes, mi vocación fundamental es la de profe, ¿verdad? Y
Esto ha sido un texto que es muy corto, ¿verdad? Tiene pocas páginas, ¿verdad? 60, 70 páginas, 60 páginas. Y trata de plantear una síntesis para un par de clases, y yo lo hice pensando en mis estudiantes, pero de alguna manera es un texto autorreferencial, ¿verdad? Es imposible que no lo sea, Claro. ¿verdad? En el sentido de que yo les estoy diciendo, vean, yo tuve algunos problemas que son estos, ¿verdad? En la educación secundaria, pero lo podemos intentar de otra manera, ¿verdad? Y entonces, por eso es que la construcción de los capítulos está pensada de manera muy corta, de alguna manera también presentarle a los autores y autoras, ¿verdad? Decir, aquí hay un debate, fulanito está discutiendo con meganito y también tienen su historia. Sí. Por ahí hay pequeños visos de la historia de estos y estas pensadoras, ¿verdad? Entonces, va por ahí, ¿verdad? La labor del profe. Bueno, también por eso es amoroso, porque es breve. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Cuando alguien quiere enseñarte demasiadas cosas, es que no te quiere mucho, la verdad. Sí. Hay una idea más con la que nos gustaría concluir, algunas reflexiones sobre bueno, vos cerrás el libro hablando sobre el porvenir, citando a Walter Benjamin, el historiador y filósofo, y hablando sobre cómo la historia también proyecta un porvenir. ¿Por qué necesitamos del pasado para hacer porvenir, para hacer futuro? Sí, él lo enfoca por de las energías utópicas, podríamos decir. La historia no es algo que deba de estar encajonado, o sea, nos constituye, es parte de quien somos en diferentes niveles, ¿verdad? Desde nuestra propia historia muy personal, ¿verdad? Que está, ya vimos, vinculada con lo social, ¿verdad? Hasta la gran historia, en los diferentes tiempos. Nos ayuda a comprender, ¿verdad? El presente. Pero la apuesta es hacia el futuro. La apuesta tiene que ver con repensar para qué queremos aprender la historia. La historia no está en función de juzgar nada más por juzgar, ¿verdad? El pasado, sino tiene que ver con el aprendizaje que nos permita mejorar, no repetir y buscar mejores formas de sociabilidad. Seguimos conversando con Mauricio Mengíbar tras la pausa sobre su libro Para escribir la historia, una invitación. Seguimos en Libros al Aire, hoy con nuestro invitado Mauricio Mengíbar. Estamos conversando sobre su libro Para escribir la historia, una invitación. Hablábamos, Alexander, antes de la pausa sobre la relación entre la historia y el porvenir, pero también hay una relación entre la historia y el tema del origen. Sí, sí, y en el libro, Mauricio, vos, en un brevísimo capítulo, hablas de la obsesión por los orígenes. Y efectivamente los orígenes parecen ser una obsesión, en algunos casos, enfermiza para cierta gente, para cierta forma de imaginar la historia. Una de las principales expresiones de esa obsesión por los orígenes es el nacionalismo. El nacionalismo es probablemente la ideología más poderosa de los últimos 200 años y es una ideología cuya principal reclamo es el origen. La palabra misma nación es el lugar donde uno nace, su origen, como si ahí estuviera ya definido todo, como si en el origen estuviera definido las capacidades intelectuales, espirituales, morales de las personas. Eso sigue teniendo un poder enorme sobre la imaginación de la gente y eso me parece nefasto, ¿verdad? Bueno, en buena medida eso es la xenofobia, la suposición de que nadie puede escapar a su origen, de que alguien que nació en cierto país necesariamente tiene que ser tonto, malo, drogadicto, etc. Entonces, yo quisiera preguntarte también, Mauricio, por el peligro de esa obsesión por los orígenes. El origen como mito fundacional, ¿no? Claro. Sí, yo creo, bueno, bien lo expones, ¿verdad? Quizá mejor de lo que yo podría hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que más bien ahí la historia lo que tiene es un papel crítico al respecto de esa
noción, ¿verdad? De esa idea, ¿verdad? Porque ahí finalmente también nos estamos metiendo a otro tema, que es el de la memoria. La memoria como los usos políticos del pasado. Y la historia tiene mucho que decir ahí. A ver, uno por supuesto que puede reivindicar, ¿verdad? Ha sido una herramienta política, por ejemplo, para los pueblos oprimidos, para los derechos humanos, el tema de la memoria. Pero digamos, en este plano, se ha vendido como historia una memoria, ¿verdad? Una memoria que es construida en un tiempo presente para un fin político. Los nacionalismos es un claro ejemplo, ¿Cómo no? ¿verdad? Por ejemplo, hay una exaltación de ciertos nacionalismos en algunos países, uno piensa España, por ejemplo, ¿verdad? Construyendo un pasado ideal, ¿verdad? Estilizado, ¿verdad? Que lo que da cuenta es de un interés en este presente. Igual en nuestros países, por ejemplo. Hemos hablado muchas veces y siempre volvemos a la guerra civil, ¿verdad? Algunos dicen, siguen hablando de la revolución del 48, para citar un ejemplo. Esa es una memoria de una clase que vence. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos el origen de la democracia? Hace 100 años, ¿verdad? Decía Oscar Arias hace... En el 89. En el 89, ¿verdad? Pero resulta que la misma clase dirigente había construido a los Tinoco, de los que después se deshace, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí en los mitos fundacionales trabaja mucho la memoria construida como supuesta historia. Entonces, yo creo que la historia crítica lo que debe hacer es precisamente preguntarse y desmitificar este tipo de memorias usadas políticamente para la dominación en el presente. Claro, porque en el fondo esa obsesión por los orígenes en forma de nacionalismo funciona como un chantaje. Y el chantaje es el siguiente. Si usted no es nacionalista es porque no ama a su país. Y a mí me gusta citar a un escritor al que admiro profundamente, que es Albert Camus, quien decía: yo amo suficientemente a mi país como para permitirme ser nacionalista. ¿Verdad? Ese es... O Sabater, que dice que el nacionalismo es una forma deformada del amor. Y entonces, ya que hablábamos de que tu libro es un libro amoroso, a mí me parece que también es amoroso en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de que es una invitación a pensar lo que tenemos que construir juntos, ¿verdad? Y no estar ahí como obsesionados con los orígenes que normalmente son espurios, falsos. Todas las familias inventan orígenes maravillosos. Exactamente. Y los países también. Y hay que pelearse contra eso. Y tu libro yo creo que también es una invitación a eso. Esta idea que ha mencionado Alexander del libro como un libro amoroso, o en todo caso de un libro que es también una invitación, se nota mucho en el tono del libro. Hay un diálogo con los autores, pero también hay un esfuerzo por poner a esos autores en diálogo con tus personas lectoras. ¿Te sentías en el libro como un facilitador, un creador de interlocuciones? Bueno, yo no lo había pensado así y agradezco tu interpretación. Digamos, a veces uno escribe algo y no tiene las implicaciones al respecto de lo que va a suceder con él, ¿verdad? Eso de que el libro deja de pertenecer a uno en tanto está sujeto a la interpretación de quien lo recibe, ¿verdad? Pero me gusta pensar en esa idea, ¿verdad? Y si bien está dirigido a mis estudiantes, aspira a tener un público más amplio, no especializado, digamos, evidentemente no la gente historiadora, ¿verdad? Sino más bien, efectivamente es una invitación a repensarnos, ¿verdad? De alguna manera, a partir de esta mirada. Hay múltiples miradas, ¿verdad? Pero yo creo que la de la historia es una forma de pensar. Entonces es una manera de invitar a escribir de manera distinta la historia, lo cual no debe leer o puede leerse de manera diferente o en diferentes sentidos. Por supuesto, si uno se anima y agarra las herramientas y se pone a investigar, perfecto, pero la reescritura, la invitación a la escritura de la historia también pasa por lo que yo puedo hacer en términos activos por el cambio de mi situación particular y de las gentes, de las personas que me rodean y a las cuales yo amo o que son significativas, ¿verdad? Entonces, Pierre Bourdieu hablaba de que no se necesitaba, como en el siglo XX, las grandes revoluciones para realizar cambios.
Es decir, uno puede realizar cambios en sus ciclos, en sus círculos más cercanos, con la familia, con los amigos, etc. Entonces, de alguna manera también es una invitación a eso. Te agradecemos mucho, Mauricio, por acompañarnos en el episodio de hoy. Con esto terminamos y nos reencontramos pronto acá en su canal 15 con más Libros al Aire. Siga con la programación de 15 UCR.